Hola, ahora revisaremos algunos conceptos básicos sobre los efectos indeseables de los medicamentos. La administración de un fármaco se hace para producir un efecto terapéutico cuya potencia va a depender en gran medida del número de receptores ocupados en las células enfermas, que a su vez depende del número de moléculas que alcanzan a llegar allí, o sea, de las concentraciones alcanzadas. Por lo mismo, a mayores dosis, mayores concentraciones en la sangre y en los tejidos, y por ende, mayor eficacia terapéutica. Pero, dado que también se van a alcanzar concentraciones elevadas en tejidos distintos a aquel en el cual queremos actuar, mayor riesgo de efectos indeseables, y aún de efectos tóxicos, en particular con aquellos fármacos que tienen un margen de seguridad reducido. Por lo tanto, cuando administramos una dosis de un medicamento, la intención es siempre lograr que las concentraciones alcanzadas estén por encima del umbral terapéutico mínimo, pero que desde luego se mantengan dentro del rango terapéutico sin excederlo. No obstante, aun cuando la dosis prescrita sea correcta y las concentraciones alcanzadas se mantengan dentro de los límites recomendados, todo fármaco produce efectos indeseables en un porcentaje de los pacientes que lo reciben. Se define como efectos indeseables a los efectos farmacológicos adversos o perjudiciales que un fármaco produce en un porcentaje de los pacientes que lo reciben, aun cuando las dosis prescritas hayan sido las correctas, es decir, las terapéuticas recomendadas. Muchos de ellos dependen del mismo mecanismo de acción del fármaco que genera el efecto terapéutico buscado, solo que se ha ejercido en exceso o se ha presentado en un órgano distinto al enfermo en el que este mecanismo de acción resulta contraproducente. El ejemplo clásico es el de los AINES, que al reducir la síntesis de prostaglandinas alivian el dolor y la inflamación propios de los padecimientos articulares, pero simultáneamente pueden provocar una úlcera péptica. Con los efectos indeseables ocurre lo mismo que con los terapéuticos. A mayores dosis administradas, mayor riesgo de que aparezcan y mayor su severidad. Hay pacientes más propensos a presentar los efectos indeseables propios de ciertos fármacos. Ocurre por varias razones. O tienen ya enfermedades preexistentes, o al menos factores de riesgo que hacen que los órganos que pueden afectarse se muestren más frágiles, o, lo que es muy común, hay interacciones farmacológicas con otros medicamentos administrados simultáneamente que empeoran el daño sobre los órganos afectados, o por componentes de la dieta, otros fármacos administrados al mismo tiempo, o por la propia naturaleza del organismo de un paciente en particular, el medicamento se absorbe más de lo usual y alcanza concentraciones inusualmente elevadas. Y más raramente, porque el paciente tiene un número mayor de receptores farmacológicos para el medicamento administrado, o aunque sea el número promedio, son excesivamente activos. Para reducir el riesgo y la severidad de los efectos indeseables, se recomienda 1. Siempre intentar prescribir la dosis más baja que logre producir el efecto terapéutico buscado y hacerlo por el menor tiempo que sea posible. 2. Esto es muy importante. Si se utilizan al mismo tiempo varios fármacos, conocer las interacciones descritas entre ellos, tanto las positivas como las negativas. Y 3. Desde luego, conocer muy bien la condición global del paciente, cómo están los otros órganos, aparte del enfermo, sobre todo aquellos en los que se conoce que el medicamento aplicado puede provocar efectos indeseables. Gracias a todos nuevamente, nos veremos en la siguiente lección.